placer estar con ustedes una vez más. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Juan. Nos toca hoy el capítulo 11. Avísenme pues cuando lo tengan. Juan 11, ¿cuánto? Oh, sí, el 11. Juan 11, capítulo 1 dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo enseguida: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró en pie diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos:
Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y de donde había sido quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre... ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti, abiertos los oídos y los corazones, para que impartas tú este mensaje de salvación, de esperanza, de sabiduría. Llénanos, Señor, y que el Espíritu obre en nosotros para que sepamos interpretar la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Todos conocemos a esta familia. Eran gente muy importante y que aparece citados varias veces en la Biblia. Marta y María son más conocidas por aquel sermón donde Marta se afanaba en servir a los invitados mientras María se preocupaba de escuchar al Señor y su mensaje.
También María era bien conocida por ser aquella mujer que había ungido al Señor con perfume y lo había enjuagado los pies con los cabellos. Un acto que era ya tan conocido que el propio evangelista se siente que es suficiente citarlo para identificar a María. Esto esto en realidad pasa en el capítulo siguiente. A veces los evangelios, sabemos, no fueron todos los eventos escritos en orden cronológico, sino que siguen un tema. Y luego está Lázaro. Lázaro conoció al Señor un día que le salió al camino y quería ser discípulo del Señor. Y el Señor le dijo: Lázaro, no serás mi discípulo, sino que serás mi amigo. Jesús lo llamó amigo, ¿se imaginan eso? Este es el hombre a que Jesús llamaba su amigo. Entonces, todos entendemos aquí que todos aquí, Marta, María, Lázaro, todos los miembros de esta familia conocían al Señor como un gran maestro y buscaban aprender de Él, buscaban estar cerca de Él. Entonces, cuando Lázaro enfermó, enviaron las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí a aquel que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y solo para que nos quede claro, este es un tema que se repite muchas veces en este capítulo, el hecho de que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. O sea, no estamos hablando, no eran simples discípulos, no eran unos conocidos. No. Estas eran personas que Jesús amaba. Y que el evangelista quiere dejarnos en claro que Jesús los amaba. Mucha gente dice, a veces cuando salimos a predicar, nos dice que Dios no se preocupa por nosotros. Que nuestro Dios es... Si Dios es real y existe, es un ser tan grande y tan alto que no puede entendernos y compadecernos nosotros, pero acá tenemos la evidencia de que Jesús puede conocernos, compadecerse y amar con un amor entrañable, porque Él experimentó lo que era ser humano. A veces cometemos el error de decir que Jesús estuvo solo. Jesús nunca estuvo solo, nunca estuvo aislado. Tal vez experimentó cosas que solo a Él le era dado entender, pero Él nunca estuvo solo y todo lo que hizo lo hizo en compañía, rodeado de sus discípulos. Bien. Sentía compasión de todos y sí, no solo tuvo discípulos, sino que también tuvo amigos. Ahora vemos también la confianza que estas hermanas tenían en Jesús. Cuando Lázaro está enfermo, lo mandan llamar. Ahora, Jesús lo oye decir, cuando la palabra llega a Jesús de que Lázaro está enfermo, Él dice: esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Cuando yo pues, y en el versículo 6 nos dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces uno dice, si algunos se preguntan, ¿por qué si Jesús amaba tanto a Lázaro, cuando oye decir que está enfermo, se queda 2 días más en el lugar donde estaba? Bueno, algunos dicen que lo hizo a propósito para dejar que Lázaro muriera para poder hacer el milagro. Pero esto no cuadra. Porque más adelante, en el versículo 39, dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Si sacamos las cuentas, Jesús oyó decir que Lázaro estaba enfermo y se quedó 2 días más. Y tomó un día más y le tomó tal vez un día más para llegar de donde estaba. Jesús también cuando lo oye dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús ya sabía que Lázaro ya había muerto. Para cuando el mensaje le llegó a Jesús, Lázaro ya había muerto. Entonces no había prisa de llegar. Por último, Jesús en estos momentos es cuando se pone más agitada la persecución de los líderes. En este momento ya lo estaban buscando para apedrearle. Y se lo dicen los propios discípulos. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora preocuparán más los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Jesús quería llegar, pero buscaba prudencia. Ahora Jesús iba a ir de todas formas. Aunque a pesar del riesgo que conllevaba para él ir a buscar a Lázaro, encontrarse con Marta y María, él iba a ir de todas formas. Y lo que vemos acá es el valor del Señor Jesucristo. ¿Y ese valor de dónde viene? Viene de su plena confianza en el plan de Dios. Cuando le dice les dice, luego de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Lázaro es de Betania. Ven que Jesús no les dice, vamos a Betania. No, vamos a Judea. Porque en Judea estaban o sea, dejarle en claro, vamos al lugar donde me están buscando, porque Betania está en Judea, entonces les está aclarando, vamos a ir al lugar donde me están buscando. Saben lo que va a pasar cuando vaya a ir, saben que vamos a estar en peligro, pero yo voy a ir. Y cuando le cuestionan por qué ponerse en peligro, les dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Con estas palabras el Señor les quiere dar a entender que el que anda en la luz de Dios se deja guiar por la providencia de Dios, no tiene nada que temer. Jesús ve el plan de Dios, sabe que está destinado para la muerte, pero este no es el momento, y sabe que el plan de Dios no será trastocado ni cambiado, no se moverá ni un ápice, un designio suyo. Entonces, como él puede ver esa luz, él no tiene miedo, sabe que lo están buscando para apedrearle. Mas él dice, él no tropezará, no van a poder atraparme, no van a poder prenderme porque yo ando en la luz, yo veo es la voluntad del Padre y esta no es.
Tenemos que entender que el Señor tiene una voluntad para nosotros. Y tenemos que confiar en la misma forma nosotros en esa voluntad del Señor para nuestras vidas, que Él hará con nosotros lo que se propone y no tenemos nada que temer. Todo lo que nos acontece es para la gloria del Señor. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Jesús sabía que esto iba a ser una gran señal. Esta iba a ser la gran señal para que sus discípulos empezaran a ver las cosas con ojos espirituales. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús les ha tratado de dar a entender que el plan de Dios no es este. Ellos aún no están del todo convencidos. No entienden el poder ni el propósito de Jesús, pero vemos en ellos al menos una fe entrañable, una fe que nosotros mismos deberíamos buscar seguir. A veces no podemos andar en luz porque no vemos a las claras el plan de Dios, pero ellos, aunque no lo ven, van donde va el Maestro, y porque vieron el milagro y su entendimiento fue expandido. La Biblia nos hace hincapié en esto muchas veces. Tenemos que obedecer incluso cuando no entendamos, porque cuando nos apegamos a los mandamientos de Dios, cuando andamos en sus caminos, incluso es al andar y al practicar comenzamos a entender. La fe siempre empieza con un paso a ciegas, pero el que tiene fe no andará a ciegas por mucho tiempo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y un estadio son 185 metros. Ahora, no soy muy ducho para las cuentas, pero entiendo que eso no es más de unos 2 o 3 kilómetros, no puede ser mucho. O sea que Jesús estaba bien bajo las narices de sus enemigos. Creo que hay más distancia entre Nueva Helvecia y Valdense que entre Jerusalén y Betania. Pero como estaba tan cerca, muchos de los judíos que vivían en Jerusalén habían venido a visitar a María y Marta, a acompañarlas durante el luto. Que esto es algo que nos puede llamar la atención, pero en aquellos entonces hoy vivimos vidas muy ajetreadas. Muere una persona, le hacemos un velorio y al día siguiente ya lo estamos enterrando. Pero en aquellos días era común guardar luto y hacer velorio por varios días, incluso después que la persona ya estaba enterrada, porque vemos acá que Lázaro ya estaba sepultado, enterrado y las hermanas seguían de luto y seguían viniendo gente a hacerle compañía. Y cuando Marta oyó que Jesús venía, salió para encontrarle,
pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús: Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y vemos que en Marta hay una fe que no se atreve a creer del todo, está como retraída, no quiere imponerle nada al Señor, sabe que Él tiene poder, pero tiene tal vez problemas para creer que Jesús estuviese dispuesto a hacer el milagro por ellos. Jesús le dijo: tu hermano resucitará, y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y esto es algo muy común. Todos nosotros tenemos este consuelo cuando alguien que amamos muere. Sabemos que habrá una resurrección en el día postrero y que algún día los volvemos a ver. Pero esa no es la resurrección de la que Jesús está hablando. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. ¿Qué más se puede decir a esto? Porque acá Jesús no está hablando con parábolas ni metáforas, lo está diciendo a las claras. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La muerte no tiene poder sobre Jesús, y Él es el autor y el consumador y la fuente de la vida. Entonces Él tiene el poder para dar vida y para levantarla entre los muertos. Jesús no le está pidiendo a Marta que se conforme con saber que habrá una resurrección postrera. Le está diciendo: no, la resurrección ha venido a tu casa hoy. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el versículo 25. Y de todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cree en mí. Si creemos, si tenemos fe, somos partícipes de esa vida. Y oyendo estas palabras, Marta dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Reafirmando no dice yo creo, yo he creído, reafirmando la fe. En los momentos de prueba, nuestra fe siempre se tambalea. Pero si tiene una base sólida, nunca va a ser derribada y permanecerá fuerte en medio de la adversidad. Esa fe será nuestro consuelo y nuestra guía. Ahora, alguna gente en los momentos de pena necesita afirmaciones, necesita recordar las promesas del Señor. Otras personas necesitan un ministerio igual de necesario, pero que a veces nos olvidamos de dar, que es el de la empatía. María, a diferencia de Marta, cuando ella viene a Dios, dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Jesús quiere ver también a María, quiere saber cómo está y quiere acompañarla en su momento de aflicción. Y ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Y dice el versículo 32: María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y vos, estas dos, igual que María,
Igual que Marta, María lo recibe con las mismas palabras. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellas no dudaban que Jesús tenía el poder para sanarlo y se lamentan que no pudo estar aquí para sanarlo. No, algún contexto se pierde, no sabemos si hay algún tono de reproche en la voz de las hermanas o simplemente lástima, decepción que simplemente Jesús no pudo venir en el momento, no pudo llegar a tiempo. Pero María no dice más. Sino que dice, Jesús entonces al verla llorando. Una cosa queda claro, estas son palabras escritas que no nos dicen mucho de cómo fueron dichas, pero acá nos dice las claras que lo dijo llorando y después no pudo seguir decir más porque estaba llorando, extendida a los pies del Señor. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y aquí vemos lo que dice el misterio de la empatía. Jesús no es indiferente a nuestras lágrimas. Jesús no es ajeno a nuestro dolor. Y esto no... Y viéndolo a Marta orar, y viendo a María llorar, y viendo a las personas que estaban acompañándola en su luto, que también estaban llorando, nos dice el versículo 35, Jesús lloró. La palabra en griego es edakrisen, que significa llorar quietamente. Jesús no solloza desenfrenadamente, sino que permanece calmado. Está triste, pero tiene la seguridad de la seguridad y la paz interior. Pero eso no implica que sea ajeno al dolor. Él llora. Y nos dice también que se estremeció en espíritu y se conmovió. Esto no es algo que lo dejó indiferente. Aunque llorara en silencio, nos cuenta la historia que Jesús estaba muy dolido por lo que estaba viendo. ¿Y cómo no va a estarlo? Porque Él ve las cosas con vistas a la eternidad. Los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero la muerte vino por el pecado. Lázaro murió por el pecado. Todo este dolor es por el pecado. El pecado nos destruye. El pecado nos separa de Dios. El pecado es el origen de todo el sufrimiento. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Ninguno de los que está allí presente le cabe la menor duda de que Jesús estaba conmovido y dolido por la muerte de Lázaro, por el dolor de sus hermanas. Nadie aquí duda de las emociones que nuestro Señor está expresando. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ay,
ahora sí, un tono de reproche. O tal vez de lástima. Estos aquí ya conocían quién era Jesús. Parece que algunos de estos habían sido testigos o habían oído de segunda acerca del ciego que Jesús había curado. En los capítulos anteriores, ya esta era un milagro conocido del Señor, y se preguntaban, ¿no habría podido sanar también a Lázaro si hubiera llegado tiempo? Jesús Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. O sea que nos dice que Jesús seguía dolido todavía de lo que acababa de presenciar. Y vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Entonces Jesús va al sepulcro y pide que quiten la piedra. Y vemos de nuevo la duda de Marta. Dice, Señor, quede ya porque es de 4 días. ¿No quieres entrar se pregunta Marta si el Señor quiere ver por última vez a Lázaro. No va a ser una vista agradable. Ya han pasado 4 días y el cuerpo se ha empezado a descomponer. Jesús le dice, Marta, ¿no te dije que ibas a ver la gloria de Dios si tenías fe? Y entonces quitaron la piedra. No hay más dudas. Si el Señor dice, vamos a ver. Pasa a menudo, ¿viste? Tenemos fe y sabemos que el Señor puede, pero a veces cuando vienen los obstáculos necesitamos que alguien nos recuerde la fe. Otras veces, como María, no necesitamos que alguien nos recuerde las promesas, simplemente que alguien tenga compasión y nos acompañe en nuestro sufrimiento. Es más difícil a veces para el que lo tiene que hacer, porque a veces esperamos que decirle unas palabras y el otro tenga tenés razón y salga de su dolor, pero otras veces es simplemente el acto de estar ahí y compadecernos de ellos y mostrarles compasión y mostrarles que entendemos sus sentimientos, que nos importan. Que está bien expresar nuestro dolor. Si Jesús expresó su dolor, no tenemos que avergonzarnos de expresar el nuestro. Y nunca tenemos que avergonzar a otro por expresar el suyo. Para eso, esto es lo que habla la Biblia cuando nos dice que nos ayudemos a llevar las cargas los unos a los otros. Entonces, por último, vemos el milagro que Jesús había prometido a sus discípulos cuando dijo, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Jesús primero ora dando gracias al Padre. ¿Y se dan cuenta de esto? Jesús ora dando gracias y después resucita a Lázaro. Porque Jesús tiene plena fe en que el Padre oye su plegaria y la santifica. Y hasta nos dice que Él ya sabe que el Padre lo oye siempre, pero lo dice para que estos tengan fe. Una fe que no se deja conmover, una fe que no vacila, es el mayor testimonio que podemos tener al mundo. Y dice,
para que esta multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús va a hacer un milagro. El milagro que tantos le han estado esperando que haga, una señal. Bueno, quieren saber, si todos me preguntan si soy realmente el Hijo de Dios. ¿Qué dicen de esto? Porque solo Dios puede dar la vida a los muertos. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús ya había clamado varias veces que Él era el Hijo de Dios, que Él era la vida y la resurrección de entre los muertos. Bueno, ¿quieren pruebas? Acá está. Uno que estaba muerto camina entre nosotros. Jesús no entra a ver a Lázaro, le dice a Lázaro, le ordena a Lázaro que salga afuera y Lázaro sale. A pesar de que llevaba 4 días en el sepulcro, a pesar que estaba atado con mortajas, él sale y recibe al Señor. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Como siempre, cada vez que Jesús hace un milagro, una señal, el resultado es que más gente cree en él, pero siempre hay gente que no deja, que endurece su corazón y no deja que la verdad entre en su vida. Estos van y les comentan a los fariseos y a los principales sacerdotes que Jesús anda de vuelta, haciendo de las suyas, haciendo milagros, y la gente y los principales sacerdotes, bajo una apariencia de preocupación, pero que realmente traiciona su egoísmo, declaran, se empiezan a preocupar por esto. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Con estas palabras tratan de disfrazar sus motivaciones como preocupación por el bien del pueblo y los judíos. Temían que si la gente creía que Jesús era el Mesías, iban a alzar en rebelión y iban a ser aplastados por los romanos, que iban a destruir su templo, que es, por supuesto, la fuente de poder de los sacerdotes, porque qué bien es un sacerdote si no tiene un templo en el que oficiar. Su poder se basaba en ello, en tener al pueblo. De hecho, la razón por la que los romanos habían reconstruido el templo, porque este no es el templo que reconstruyeron Esdras y Nehemías, esta es la tercera versión del templo, la versión del rey de Herodes, era precisamente como una señal para el pueblo, para tener contento al pueblo y que no se alzaran en rebelión. Y de hecho, los romanos habían elegido, tenían privilegio de elegir quién era sumo sacerdote. A ellos tenían voz y voto en las elecciones de algo que debería hacer enteramente delante de Dios. Entonces los sacerdotes habían sido puestos ahí por los propios romanos para tener al pueblo subyugado. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no nos conviene un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora, aquí Caifás, el sumo sacerdote, declara
declara que lo mejor para ellos y supuestamente lo mejor para el pueblo también es que Jesús muera, para evitar que este escenario que tanto temen se venga a realidad. El apóstol Juan nos hace saber que esto viene de Dios. El sumo sacerdote, aunque sea corrupto, sigue siendo el sacerdote de Dios, y Dios lo usó para dar profecía, mostrando que Dios usa todas las cosas y todas las circunstancias. Incluso los que buscan oponerse a la voluntad de Dios no hacen más que servir la voluntad de Dios, les guste o no. Caifás no pretendía, pero profetizó la muerte del Señor. Él esperaba matar a Jesús para preservar el orden, para salvar al pueblo. Y no tenía ni idea de que sus palabras eran ciertas, pero no en el sentido que él les daba. Jesús ciertamente iba a morir. Uno iba a morir por muchos. Un hombre iba a morir para salvar el pueblo, y no solo el pueblo judío, sino congregar a todas las naciones bajo un mismo pueblo. Ese fue el día en que acordaron matar al Señor. Y a partir de entonces Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, nos dice el versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de que la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaban, lo manifestase para que le prendiese. Vemos aquí los finales del ministerio de Jesús. Se está acercando la Pascua donde Jesús tiene que morir. Y los líderes judíos ya estaban decididos a matarlo. Por eso, durante los últimos días de este ministerio, Jesús se mantuvo escondido y fuera de la vista, del oído pero no se reveló hasta que la entrada final en Jerusalén durante la última semana, lo que llamamos la Semana de la Pasión. Un detalle, creo que dije que estos capítulos no siempre están en orden cronológico. Otra explicación es simplemente que el autor habla con el beneficio de ¿cómo que dicen? De que ya sabe cómo es la historia de lo que pasó. María es acá identificada como la mujer que ungió los pies del Señor, y eso va a pasar en el capítulo siguiente. Pero se está acercando el final de la vida y el ministerio del Señor, y todo lo que está pasando, todos los eventos que se están desencadenando, este capítulo quiere demostrarnos dos cosas. Fueron para ganar la resurrección de entre los muertos y salvar al mundo de los pecadores, y fueron ordenados por el Señor. Esta pequeña resurrección aquí, un incidente donde Jesús no pudo estar ahí para ayudar a Lázaro, pero que sí pudo estar ahí para resucitarlo y que muchos creyeran, de nuevo prefigura la propia muerte del Señor.
Dios obrando para disponer todas las cosas para que Jesús muera, que nadie lo ve venir, pero es realmente lo que se necesita, que uno muera en sacrificio por el pueblo. E incluso Caifás, que busca socavar la voluntad del Señor, no se da cuenta que no está siendo más que un instrumento para cumplirla. Vemos aquí la autoridad del Señor. Por eso Jesús decía: el que anda de día no tropezará, porque ve la luz de este mundo. Tengamos fe, hermanos, que el Señor siempre dispone todas las cosas, aún las que parecen, aún si en el momento no podemos ver el significado o el propósito, tengamos fe. Aferrémonos al Señor y confiemos en Él, porque sabemos que tenemos un Dios de amor y compasión, uno que no es indiferente a nuestro dolor. Uno que nos ama tanto que se dolió y lloró por nosotros. Uno que no tenía ningún problema con llamar amigos a Marta, María y Lázaro y decirles cuánto los amaba. Estar ahí para consolarlos y acompañarlos en su luto. Y traer consuelo y traer vida. Nuestro Dios no es indiferente a nosotros y busca que crezcamos, buscamos que prosperemos, pero busca que lo hagamos en su voluntad y en la fe. Cree solamente y vivirás. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este amor inmerecido, porque aún antes que hubiésemos hecho nada para ganarnos, tú te afligiste y te compadeciste de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos traes la resurrección y la vida. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llamaste a creer en ti. Úsanos, Señor, para dar a conocer este mensaje a otros. Llénanos de gozo y enjuaga toda lágrima, Señor. En el nombre de Jesús.